En el corazón del siglo XX, marcado por guerras, hambre y desigualdad, una mujer diminuta, vestida con un simple sari blanco con bordes azules, se convirtió en un símbolo universal de compasión, entrega y servicio a los más olvidados. Su nombre era Agnes Godsa Bojaxiu, pero el mundo la conocería para siempre como Madre Teresa de Calcuta. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces parte del Imperio Otomano, hoy Macedonia del Norte. Era la menor de 3 hermanos en una familia albanesa profundamente católica. Desde muy joven, Agnes mostró una sensibilidad poco común hacia el sufrimiento ajeno. A los 12 años, ya sentía el llamado misionero. A los 18, dejó su hogar, su familia, su lengua y su país, para ingresar en la Orden de las Hermanas de Loreto en Irlanda. Pronto fue enviada a la India, donde comenzaría una historia que cambiaría el rostro de la caridad en el mundo. En India adoptó el nombre de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux, la patrona de los misioneros. Enseñó durante casi 20 años en un colegio para niñas de clase alta en Calcuta, y aunque su labor era importante, en su interior sentía un vacío, una inquietud que no la dejaba en paz. Mientras caminaba por las calles, veía la pobreza extrema, los enfermos tirados en las aceras, los niños esqueléticos pidiendo comida. Su corazón le gritaba que su lugar estaba allí, entre los más pobres de los pobres. Fue en 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling, cuando sintió lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. En ese momento comprendió con claridad que Dios la quería al servicio directo de los marginados. Con determinación, pidió permiso a sus superiores para abandonar el convento y vivir entre los necesitados. Le tomó 2 años obtener la autorización. Finalmente, en 1948, cambió su hábito religioso por un sari blanco con bordes azules y salió sola, sin dinero, a vivir entre los pobres. Una vez fuera del convento, Madre Teresa se enfrentó a una realidad cruda y devastadora. Las calles de Calcuta estaban llenas de miseria, leprosos, moribundos, huérfanos y hambrientos que eran ignorados por todos. Al principio no tenía recursos, solo su fe y una firme voluntad. Se capacitó brevemente en medicina básica y comenzó a atender a los enfermos en las aceras, limpiando heridas, lavando cuerpos cubiertos de llagas, dando consuelo con una sonrisa y una palabra de amor. Su labor no pasó desapercibida. Pronto, algunas de sus antiguas alumnas se unieron a ella. Así nacieron las Misioneras de la Caridad, una congregación fundada oficialmente en 1950, con el permiso del Vaticano. Su misión era simple y radical: servir a los más pobres entre los pobres. No importaba la religión, el idioma o la condición de la persona. Todos merecían dignidad. La primera casa que abrió fue un hogar para moribundos en Caligat, donde recogía a personas desahuciadas de las calles para que pudieran morir con dignidad, con alguien que les tomara la mano. Muchos en la ciudad la miraban con admiración, pero otros con desconfianza. Algunos la criticaban por querer cristianizar a los hindúes, otros por actuar donde el Estado había fallado. Pero ella nunca respondió con agresión. Decía: no estoy aquí para convertir a nadie, estoy aquí para amar. Durante las décadas siguientes, su obra se expandió por todo el mundo. Se abrieron casas de las misioneras en África, América, Europa y Asia. Madre Teresa viajaba constantemente, pero siempre regresaba a Calcuta. Ahí estaba su corazón, su casa. Nunca buscó fama, pero la fama la encontró. Fue reconocida con innumerables premios, aunque su estilo de vida no cambió. En 1979, Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz. La entrega se realizó en Oslo, Noruega, y su discurso fue breve pero poderoso. Rechazó el banquete tradicional que acompañaba el premio y pidió que ese dinero se destinara a los pobres. Durante su discurso, recordó que el mayor enemigo de la paz era el aborto, una postura que le ganó tanto admiradores como críticos.
Pero lo más recordado fue su frase: no podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. A pesar del reconocimiento mundial, Madre Teresa continuó viviendo en la humildad. Viajaba en clase económica, vivía sin lujos, y se mantenía fiel a su promesa de servir a los olvidados. A lo largo de los años, su labor se fue multiplicando. Abría orfanatos, hospitales, comedores, hospicios. Las misioneras de la caridad se esparcieron por más de 100 países. En cada rincón, el mensaje era el mismo: amor, dignidad y servicio sin condiciones. Pero no todo fue luz en su camino. En los años 90, comenzaron a surgir críticas hacia su trabajo. Algunos periodistas, como Christopher Hitchens, la acusaron de promover la pobreza en lugar de combatirla, de mantener condiciones precarias en sus centros, y de aceptar donaciones de personajes cuestionables. Madre Teresa nunca respondió públicamente a estas acusaciones. Simplemente seguía trabajando. Su respuesta era siempre la acción. En sus últimos años, Madre Teresa enfrentó numerosos problemas de salud: insuficiencia cardíaca, malaria, problemas respiratorios y agotamiento físico. A pesar de ello, se negaba a descansar. Seguía viajando, asistiendo a los más necesitados, supervisando la expansión de su congregación, y participando en actos públicos donde se le pedía hablar o dar su bendición. Era evidente que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su espíritu. En 1997, tras sufrir varios infartos y complicaciones pulmonares, renunció oficialmente a la dirección de las Misioneras de la Caridad. Ese mismo año, el 5 de septiembre, falleció en Calcuta a los 87 años. La ciudad entera lloró su muerte. El gobierno de la India le rindió honores de Estado, una distinción rara para una mujer extranjera y religiosa. Fue velada en una ceremonia que congregó a líderes religiosos y políticos de todo el mundo, pero también, y sobre todo, a miles de pobres que ella había tocado con su amor. Su funeral fue transmitido a millones de personas en todos los continentes. El ataúd, sencillo y de madera, fue cargado por soldados mientras miles de personas arrojaban flores blancas. Las calles se llenaron de silencio y gratitud. Madre Teresa, la pequeña mujer de cuerpo frágil pero voluntad inquebrantable, había dejado una huella que superaba religiones, culturas y naciones. Tras su muerte, el Vaticano inició rápidamente el proceso de beatificación. Fue beatificada en 2003 por el Papa Juan Pablo II, quien la llamó una apóstol incansable de la caridad. Finalmente, el 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco la canonizó como Santa Teresa de Calcuta. Fue un reconocimiento a su vida entregada al servicio desinteresado, pero también una forma de perpetuar su legado. Porque más allá del título de santa, Madre Teresa había dejado un modelo de vida basado en el amor radical, en el sacrificio silencioso, y en la dignidad de cada ser humano. Hoy, el legado de Madre Teresa sigue vivo. Las misioneras de la caridad continúan su labor en más de 130 países, atendiendo a enfermos de SIDA, leprosos, niños abandonados, víctimas de guerra, drogadictos y personas sin hogar. Siguen usando el mismo hábito blanco con bordes azules, viviendo en la misma austeridad y guiadas por el mismo principio: ver a Jesús en cada ser humano. Su figura ha sido representada en libros, películas, documentales y homenajes alrededor del mundo. Pero lo más importante no es su imagen, sino su mensaje. Madre Teresa nos enseñó que no hace falta tener poder, dinero o fama para cambiar el mundo. Basta con mirar a los ojos del otro y reconocerlo como hermano. Basta con actuar, aunque sea con un pequeño gesto, pero con amor verdadero. Durante su vida, dijo muchas frases que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Una de las más recordadas es: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Con esa humildad, y ese coraje, construyó una obra monumental que aún sigue salvando vidas.
Madre Teresa no fue perfecta. Como todos los seres humanos, tuvo dudas, límites, contradicciones. Pero fue precisamente en su fragilidad donde residió su grandeza. No se rindió. No se detuvo. Sirvió hasta el final. Y por eso, más allá de los títulos, premios o controversias, será recordada como lo que verdaderamente fue, una madre para los olvidados, una voz para los que no tenían voz, una luz en medio de las sombras. La historia de Madre Teresa de Calcuta no es solo una biografía. Es una invitación. Una llamada a mirar más allá de nosotros mismos, a servir, a amar sin condiciones. Porque en un mundo donde reina la indiferencia, su vida nos recuerda que cada gesto cuenta. Cada acto de amor cambia el mundo. Y ella, con cada paso que dio, lo transformó.